Amables oyentes de Radio G, queremos en este momento compartir con todos ustedes estos conocimientos que cada 8 días tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes y saber que podemos lograr verdaderas transformaciones en nuestra propia existencia. Una de las inquietudes de muchos de nuestros oyentes es que en qué consiste el sendero espiritual de Gotkan. Recordemos que la palabra sendero nos indica a nosotros un camino espiritual a través del Gotkan, que es la palabra, que es el verbo, que es el sonido. Nuestra organización es verdaderamente algo que está prestando un servicio muy noble a toda la humanidad de orden científico. Busca también todos los procesos de la regeneración humana rumbo a la conquista de nuestro propio ser. Ayuda a través de sus principios filosóficos, psicológicos, científicos y artísticos a la transformación del individuo como persona, permitiendo el desarrollo y la encarnación de sus propios valores, de sus atributos, virtudes, cualidades, talentos, dones, que lo llevan a la sana convivencia, empezando consigo mismo, para poder nosotros hacer esto extensivo a la humanidad, a nuestros semejantes, y esto debido al bien que nos empezamos a hacer a nosotros mismos y también el bien que esto repercute en las demás personas. El sendero espiritual de Gotkan enseña el trabajo espiritual de la muerte mística, o sea, de todos aquellos factores psicológicos que son los causantes de todos los problemas, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, a nivel de la vecindad, a nivel de pueblos, naciones, porque son nuestras propias debilidades psicológicas, la búsqueda del poder, la búsqueda del mando, todos esos procesos que nos llevan a nosotros a obrar muchas veces con injusticia. Por eso nosotros planteamos la necesidad de trabajar sobre sí mismos en nuestra propia mente con todos los defectos psicológicos que caracterizan al ser humano. Estos defectos psicológicos pues ya sabemos que han sido conocidos como la ira, la gula, la pereza, el orgullo, la lujuria, la codicia, la envidia, el miedo, el temor, todas las preocupaciones. Fuera de eso, cantidad de legiones de tipo psicológico que se adueñan de nuestros procesos del pensamiento, del sentimiento, y al adueñarse del pensamiento y sentimientos son los que originan las acciones. Para poder iniciar un verdadero acercamiento hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio ser, debemos resolvernos a trabajar sobre nuestra propia psicología. Recordemos que todos aceptamos que tenemos un cuerpo físico, pero muy raras personas aceptan que tienen una psicología que nada tiene que ver con el cuerpo, pero que lo utiliza para hacer todo lo que él piensa y siente dentro de nosotros. Por eso cada persona debe iniciar un trabajo muy serio sobre sí mismo, comprender de que estamos aquí con ese sano propósito y ese deber de mejorar la calidad de nuestra propia parte psicológica para poder encarnar los distintos valores y atributos que conforman el ser espiritual de cada uno. En el sendero espiritual de Gotkan se enseñan todos los procesos también alquímicos a través de los cuales en los hogares legítimamente constituidos se da la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser para la transformación del individuo y para volvernos ciudadanos del cosmos y del universo, porque cada uno de nosotros estamos aquí para completar nuestra propia tarea de crecer y de desarrollarnos, porque somos humanos, pero debemos aspirar al verdadero hombre, al hombre consciente, al hombre liberado, al hombre que ha logrado la transformación total de sí mismo y derrotado dentro de sí mismo a toda su oscuridad
toda su tiniebla, todo su error, para comprender de que somos uno en la unidad de la misma vida. El sendero espiritual de Gotkan, a través de la misión, entrega a la humanidad las técnicas, las prácticas, las didácticas, basadas en las escalas musicales de 7, 8, 9 y 10 tonos de la gama de la ultravioleta, para los procesos de la regeneración física, psicológica y mental, logrando así la reintegración de todas y cada una de las partes del ser en el verdadero cumplimiento de nuestra misión existencial. Por eso el sendero espiritual de Gotkan, a través de todos los medios, entrega la sabiduría de la muerte mística, que conlleva al estudiante el despertar de su propia conciencia, para que pueda ver el camino que de las tinieblas del no ser, el error, lo conducen a la luz del ser, sirviendo así de esta manera a la obra del Padre y a la causa de la luz. La palabra Gotkan representa en sí mismo al verbo, al sonido, a la inteligencia creadora conocida como los Elohim o los espíritus de la creación, los cuales asisten a todo aquel que inicia su propio cambio y transformación en el sendero espiritual, haciendo a través de todos sus esfuerzos todos los medios posibles para lograr ese cambio y esa transformación, y lo ayuda también en su propia regeneración. El Gotkan, como vibración, entonces lo podemos medir y cuantificar, y es donde aparecen los códigos universales, el número. Por eso las matemáticas son sagradas y cada número representa a una inteligencia divina. Nuestro objetivo es la perfección en el ser, iniciando nuestro trabajo a través de la rectitud en el pensar. Esto es bastante importante, porque la parte más elevada de nuestro cuerpo es la cabeza, y la cabeza es como el timón en un carro. Para donde usted voltea el timón, para allá se va el carro a través de las llantas. Lo mismo sucede con nosotros, porque donde quiera que nosotros tengamos el pensamiento, ahí estamos nosotros en ese momento. Porque en ocasiones tenemos el cuerpo físico sentado en una silla, en una cama, en un bar, en cualquier lugar, pero nuestra mente, a través del pensamiento, viaja por todos los espacios interiores de nuestro propio universo, y nos vemos a nosotros mismos hablando con las creaciones que tenemos en nuestra propia mente. Esas creaciones que nosotros tenemos en nuestro interior, debemos aprender a observarlas conscientemente para determinar si ese pensamiento que tenemos es bueno, es justo, es útil, es necesario, o por el contrario, es un pensamiento que nos está causando a nosotros sufrimiento o dolor y está originando dentro de nosotros gran cantidad de desequilibrios, porque bien sabemos que todo pensamiento como sonido cristaliza en sustancias. Si el pensamiento es positivo, entonces las sustancias que se generan son positivas y se convierten en antídotos para sanar, regenerar todos nuestros órganos, glándulas, tejidos y cuerpo. Cuando nuestros pensamientos son negativos, entonces originan tóxicos o venenos que empiezan a originar desequilibrios y degradan todos los valores positivos nuestros, originando también los procesos de la enfermedad. Por eso muchas personas somos los causantes nosotros mismos de los males que padecemos, porque los creamos con nuestra propia mente. Recuerda que todo lo que nosotros tejemos en el pensamiento en contra de las demás personas es lo mismo que nos tenemos que beber al cabo de los días, porque todo pensamiento sale de nuestra mente, pero también regresa a nuestra propia mente. Es como cuando uno prende un bombillo, que la luz se irradia en 360 grados. Por eso no se necesita muchas veces ser clarividente para saber lo que le está pasando a una persona en su cabeza, porque los pensamientos tienen el poder
de transformar nuestros sentimientos y también tienen el poder de transformar nuestro propio cuerpo. Por eso, por las facciones del cuerpo nos damos cuenta de que una persona puede estar en un estado psicológico mental de ira, de agresividad, de enojo, de tristeza, de aburrimiento, de depresión, etc. Por eso es tan importante aplicar la rectitud en el pensamiento. Recordemos nosotros que para que nuestro cuerpo esté sano, la mente también debe estar sana. Cuando nosotros sanamos los procesos del pensamiento es cuando no le damos oportunidad a la mente para que nos esclavice a través del pensamiento, porque se vuelven cárceles psicológicas y obsesiones psíquicas. Muchas veces pasamos hablando con nosotros mismos frente a una situación difícil o por algo que nos dijeron o no nos hicieron con nosotros mismos y vivimos en ese recuerdo, vivimos en esos pensamientos, amargándonos nosotros mismos la vida y amargándosela también al semejante. También nosotros necesitamos aprender la rectitud en el sentir. Es decir, el pensamiento está relacionado con la mente, pero los sentimientos están relacionados con el alma. Una cosa es pensar y otra cosa es sentir. Eso que nosotros sentimos viene desde el fondo mismo de nuestra propia alma, y los sentimientos verdaderos están relacionados con los procesos del amor, con los procesos de la comprensión, con los procesos de la bondad, con los procesos de la misericordia, con los procesos de la aceptación. Cuando nosotros no sentimos lo que pensamos, entonces nos volvemos completamente indolentes. Es necesario recuperar ese sentimiento noble que acerca a las personas a través del don de la amistad. Sabemos de que la amistad es un atributo del alma y es un atributo que nos permite el acercamiento, el magnetismo y la atracción con los seres que están a nuestro alrededor. Por eso, cuando uno empieza a sentir algo que le cause desagrado, en ese momento debe trabajar no solamente en sus pensamientos, sino en eso que está sintiendo. Porque cuando no transformamos un pensamiento negativo, entonces se vuelve dentro de nosotros como un gusano que carcome el alma, pero que también carcome el cuerpo. Recordemos que uno no puede impedir que le lleguen pensamientos o recuerdos o imágenes a su cabeza, y tampoco puede impedir el sentir lo que ese pensamiento produce. Lo que sí podemos impedir es que ese pensamiento se anide en nuestro entendimiento. Por eso, esos procesos de la muerte mística nos enseñan a disolver, a eliminar todo pensamiento, todo recuerdo, toda idea negativa que llegue a la mente. Afortunadamente, en el fondo de nuestra propia alma y en las profundidades de nuestro propio corazón, tenemos ese aspecto de la divinidad que como madre es amor y que nos ayuda a disolver de nuestra propia mente, de nuestros propios sentimientos, todo eso que nos amarga la existencia. Es necesario trabajar sobre sí mismo para poder descubrir en nuestro interior lo que verdaderamente somos. Las obras siempre son el resultado de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros sentimos. O sea, las obras son las que hablan por las personas. Es como cuando una persona tiene unos buenos zapatos. Los zapatos hablan por sí mismos del zapatero, así como los frutos hablan por el árbol. Son las acciones las que se miden, son las acciones las que se pesan. Recuerde que vale más y miles de veces más una simple acción que una buena intención, porque muchas veces tenemos intenciones de servir, de ayudar a otras personas, pero solamente se va en intenciones. Por eso los hechos son los que verdaderamente cuentan. Cuando nosotros trabajamos en nuestra forma de obrar, entonces podemos corregir
lo que pensamos y lo que sentimos. Por eso una persona sabia siempre reflexiona, siempre medita en lo que está pensando, en lo que va a realizar, porque sabe de antemano de que todo lo que nosotros estamos tejiendo con la mente y con el corazón es lo que nosotros estamos albergando y lo que estamos cosechando dentro de sí mismo. Por eso debemos aprender a obrar de corazón, es decir, no solamente educar la mente, sino educar el corazón, porque una persona puede saber mucho, pero ser tremendamente cruel e indolente. Cuando nosotros educamos el corazón, siempre aprendemos a ponernos en el punto de vista ajeno. Siempre pensamos primero en los demás, en el bien que le vamos a hacer, porque ya no lo hemos hecho nosotros en nuestro propio interior. Las palabras tienen un poder grandioso, por eso la rectitud en la palabra es bastante importante. ¿Por qué? Porque es el principio creador que cada uno de nosotros tiene. Es la semejanza que nosotros tenemos con el Creador, porque el Verbo en sí mismo es la manifestación del Espíritu en cada uno de nosotros. Por eso nuestras palabras deben de ser verdaderamente sabias y sanas para poder construir en cada persona todos los atributos del bien. Cuando una persona observa sus propias palabras en su interior, entonces jamás diría algo para ofender a alguien, para criticar a alguien, para censurar a alguien, porque todas las cosas pasan menos las palabras quedan en el entendimiento. Me viene a los momentos en este instante un gran verso que escuchara hace muchísimos años, donde una persona decía una poesía, que matar prohibía la escritura, pero que tú siendo creyente has delinquido, pues mataste en mi pecho la aventura y en el fondo del alma me has herido. Porque muchas veces ofendemos con la palabra, herimos con la palabra y hacemos grandes heridas en los corazones de las demás personas. Uno antes de hablar debe de pesar lo que va a decir. Y si sus palabras no son tan dulces como el silencio, entonces es mejor callar que locamente hablar, como dice el dicho. Por eso, que nuestro verbo sea para sanar, para levantar a las demás personas, para ayudarles en la conquista de sus sueños y de sus cosas. Porque el verbo es sagrado, el verbo es la manifestación del sonido y que se puede realizar y hacer carne y sangre dentro de nosotros. Otra de los procesos importantísimos que nosotros debemos alcanzar en la rectitud es la pureza sexual. Sabemos nosotros que todos los seres humanos llegamos a la existencia por las puertas del sexo. El sexo es lo más sagrado que una persona posee y tiene. Recordemos aquella máxima de este sabio matemático: deme un punto de apoyo, una palanca y moveré el universo. Esa fuerza creadora sexual es la que puso en el tapete de la existencia a nuestro propio cuerpo físico. Cuando uno se pregunta dónde estaba antes de nacer, pues uno inmediatamente se da cuenta de que estaba en el claustro materno. Pero cuando se pregunta dónde me encontraba antes de ser concebido, nos vamos a esa semilla, a esa simiente, a ese gameto masculino y femenino que es infinitesimal. O sea que se necesita un microscopio de mucho poder para poder ver ese átomo que configura nuestra semilla. Y en ese átomo, como simiente, como espermatozoide, como óvulo, se encontraba lo verdadero y lo real de nosotros. Por eso todos los seres humanos somos un punto de luz en el universo para hacer crecer nuestra propia luz. De ahí nos damos cuenta de que esa semilla, esa energía creadora, es la más poderosa que existe en el universo.
y en el sexo se encuentra el mayor poder que puede liberar al hombre o puede esclavizar al hombre. Nosotros progresamos en la medida en que observamos nuestras propias rectitudes. Por eso ten presente la rectitud en el pensar, la rectitud en el sentir, la rectitud en el hablar, la rectitud en las palabras, la pureza de sexo. Porque recordemos que cuando logramos el equilibrio y la perfección y la armonía dentro de nosotros mismos, entonces surge en nuestro interior esa felicidad y esa paz que son solo una conquista por habernos vencido a nosotros mismos. Estas son manifestaciones del amor mismo que mora y vive dentro de nosotros por la comprensión que tenemos hacia las demás personas y por la comprensión que tenemos hacia sí mismos. Recordemos de que para uno poder comprender a alguien, lo primero que necesita es comprenderse. Para poder entender a alguien, primero tenemos que entendernos. Amigo, recuerda que en el fondo de todo hombre dormita el alma de un guerrero. Despiértalo y él te conducirá y te ayudará a vencerte a ti mismo, a gobernarte a ti mismo en tu propia guerra interior e interna. Todas esas fuerzas y energías, todos esos valores de conciencia que rescatamos, van a configurar nuestro propio verbo para iluminar el camino de la paz hacia las demás personas. Por eso, a través de Radio G, estamos en esa búsqueda de que todos los hogares y cada uno de ustedes que nos escuchan vivan felices, vivan en paz, vivan en armonía, puedan ser tolerantes con las demás personas. Recordemos que todo pasa, que si somos capaces de guardar un momento de silencio, entonces podemos evitar grandes catástrofes, no solamente a nivel familiar, sino a nivel de amistades y de relaciones. Habló para ustedes Jorge Mario Sepúlveda Betancourt, muy amables por su escucha.